Campamento de Hernán Cortés, costa de Veracruz, julio de 1519. El aire olía a salitre, sudor y miedo. Bajo una luna llena que plateaba las olas, el campamento español hervía de rumores sobre las riquezas de Moctezuma. Entre las sombras de las palmeras, lejos de las fogatas principales, 5 hombres conspiraban en voz baja. Don Rodrigo de Salazar, hidalgo venido a menos, acariciaba la empuñadura de su espada con dedos ansiosos. Mi padre apostó hasta el último maravedí en las guerras de Italia, susurró con amargura a Alonso, el soldado joven a su lado. En Sevilla, mi esposa y mis 3 hijos comen pan de centeno mientras los prestamistas golpean nuestra puerta. Ese tesoro es mi único camino al honor o a la ruina total. Su obsesión brillaba en los ojos como el filo de un cuchillo. Alonso, cuyo rostro aún guardaba la ternura de sus 22 años, asintió en silencio. En su bolsa llevaba una carta ajada de su hermano menor. Nuestra madre tose sangre, Alonso. El médico paga sus servicios con promesas. Él había cruzado el océano no por gloria, sino por el peso de una deuda que ahogaba a su familia. Traeré oro, Rodrigo. Lo suficiente para sanar a mi madre y sacar a mi hermano del taller de tejedores, dijo, su voz un nudo de esperanza y culpa. Junto a ellos, Fray Benito rezaba un Ave María con los dedos temblorosos. Era un hombre flaco, de mirada intensa, que había llegado al Nuevo Mundo con sueños de convertir almas. Pero lo que había visto ese día lo atormentaba: indios desmembrados por los perros de guerra, niños llorando sobre cadáveres pintados de añil. Esto no es evangelización, es carnicería, confesó a Pedro, el muchacho que limpiaba su armadura. Quizás ese tesoro pueda servir para construir un hospital, no un fortín. Dios me perdone esta locura. Su fe crujía como rama seca. Pedro, de apenas 17 años, se estremeció. Yo solo quiero volver a Extremadura, fray, murmuró. La selva, sus ruidos, me recuerdan a las historias que contaba mi abuela sobre los duendes que roban niños. Se frotó una medalla de la Virgen. Pero si encontramos el oro, quizás el capitán Cortés me conceda lo prometido, dinero para comprar la libertad de mi madre. Es esclava en la hacienda de los Mendoza. Su voz se quebró en la última palabra. El último era Gonzalo el Navarro, un veterano con una cicatriz que le cruzaba la barbilla como un relámpago de mal humor. Escupió al suelo. Habláis como doncellas, muchachos. Oro es oro, y el miedo es para los indios que huyen de sus sombras. Pero hasta él tenía una grieta. Por las noches, cuando creía que todos dormían, miraba un retrato miniatura de una mujer y un niño. Los perdí en la peste de Granada, le había confesado una vez a Alonso, borracho. Desde entonces, solo sirvo a quien pague mejor. Su cinismo era una armadura contra el dolor. Fue entonces cuando Tochtli, conejo, emergió de la oscuridad. El indígena, un hombre de mediana edad con ojos que reflejaban una inteligencia aguda y una rabia bien escondida, se deslizó como una serpiente. Habló un español roto, aprendido en los bergantines esclavistas. ¿Ustedes buscan riqueza verdadera?, preguntó, señalando hacia la selva impenetrable. Conozco un lugar. Ahuilnescatl, la alegría del espejo, escondido por sacerdotes de mi pueblo antes de que los teules de hierro llegaran. Oro que brilla como el sol, esmeraldas verdes como el corazón de la selva. Don Rodrigo se inclinó hacia adelante, aliento entrecortado. ¿Dónde? Tochtli trazó un mapa tosco en la arena, un río serpenteante, un árbol con savia roja como sangre, una cueva oculta tras una cascada. Luego, su voz se volvió grave, una sombra cruzó su rostro. Pero el camino pertenece a Cihuacóatl. Vio el desconcierto en los españoles y añadió, la serpiente mujer llora por sus hijos en la noche. Su lamento rompe el alma. Los hombres fuertes se vuelven locos. Los valientes huyen como ciervos. Es un lugar de penas antiguas. Gonzalo soltó una risotada. ¿Fantasmas? Más supersticiones de indios. Pero Pedro palideció. ¿Hijos? Como los que se perdieron hoy en el saqueo. Recordaba los gritos de las mujeres indígenas buscando a sus pequeños en el humo. Tochtli asintió lentamente, manteniendo la mirada con el muchacho. Sí, como esos hijos. Ella llora por todos los que se fueron, y por los que se llevaron. Su voz tenía un filo extraño. El camino es peligroso, quizás mortal. Piensen bien, señores. Pero Tochtli no quería que pensaran. Sabía que la codicia de Rodrigo, la desesperación de Alonso, la culpa del fraile, la inocencia de Pedro y hasta el cinismo de Gonzalo serían anzuelos más fuertes que cualquier advertencia. Él había visto cómo los españoles arrastraban a niños indígenas hacia los barcos. Si Cihuacóatl existía, si realmente rondaba aquellas aguas llenas de recuerdos de dolor, que los encontrara.
Era una trampa tejida con las mismas lágrimas que ellos provocaban. Al amanecer, mientras Cortés preparaba la marcha hacia Tenochtitlán, los 5 hombres robaron 2 mulas con provisiones y desaparecieron en la espesura. Alonso llevaba consigo la carta de su hermano Pedro, la medalla de la Virgen, Fray Benito, su breviario y dudas más pesadas que el oro que buscaban. Rodrigo soñaba con títulos y tierras. Gonzalo maldecía a los mosquitos. Ninguno vio a Tochtli observándolos desde un cerro. Ninguno sintió el primer escalofrío, precursor del frío sobrenatural, cuando cruzaron el límite del territorio que los viejos de su aldea llamaban el lugar donde gime el viento. Y esa primera noche, cuando Pedro despertó sobresaltado jurando haber oído un llanto de mujer que se mezclaba con el croar de las ranas, Alonso le puso una mano en el hombro. «Son pájaros, muchacho. Duérmete». Pero el llanto no era de pájaro. Era largo, profundo, desgarrado. Venía del río. Y si Alonso hubiera aguzado el oído, habría jurado que entre los sollozos, una voz de niño susurraba «Madre, ¿dónde estás?», en un español con acento andaluz, idéntico al de su hermanito en Sevilla. La selva los había recibido. Cihuacóatl los había olido. Y sus mentes, con todas sus grietas y sueños y culpas, eran ahora el campo de caza de una pena milenaria. Al amanecer, Pedro había desaparecido. Solo encontraron su gorra de cuero, empapada en un charco de agua fétida que olía a podredumbre. La segunda noche, bajo una luna como una uña ensangrentada, la niebla se alzó. De ella emergió una figura espectral, mujer alta, vestida de blanco, con un rostro velado pero irradiando un frío que calaba los huesos. Cihuacóatl, la serpiente mujer. Su lamento rasgó la oscuridad. «¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos?». Gonzalo, el escéptico, blasfemó y blandió su espada. Al día siguiente, lo hallaron ahogado en el río. Menos de un palmo de agua cubría su rostro, los ojos desorbitados de terror. La locura empezó a morder. Don Rodrigo, obsesionado, cavaba como un poseso cerca del árbol que sangra, un ahuehuete con savia rojiza. Alonso solo quería huir, pero el llanto lo seguía, susurrando «ayúdame a encontrar a mis niños» en un español roto y gélido. Fray Benito rezaba, pero sus oraciones se quebraban. «No es un demonio cristiano, es algo más antiguo, más hambriento», confesó Alonso, sus dedos aferrando un crucifijo que ahora parecía de madera inútil. La tercera noche, Cihuacóatl se materializó dentro del círculo de la fogata. El velo se corrió. Donde debía haber un rostro, solo había un abismo oscuro, húmedo, del que brotaba ese llanto eterno. Don Rodrigo gritó y cargó contra ella, espada en alto. La figura se disolvió como humo. Pero al instante, un grito desgarrador vino del río. Encontraron a Rodrigo flotando boca abajo, sus alforjas llenas de piedras doradas inútiles, su codicia ahogada. Solo quedaban Alonso y Fray Benito, acurrucados como niños, la cordura colgando de un hilo. El fraile, con voz ronca, recordó lo que Tochtli omitió. Cihuacóatl es un tonali, un espíritu errante del inframundo. No protege tesoros, busca almas para apaciguar su dolor infinito por los hijos que perdió o que le quitaron. Alonso, mira, el fraile señaló con mano trémula. Entre los árboles, 2 lucecitas titilaban, ojos de niños. Una voz infantil susurró, «Por aquí, papá, ven con nosotros». Alonso, hipnotizado, dio un paso hacia la espesura. Fray Benito lo agarró con fuerza. «No, es ella». Pero Alonso, con los ojos vacíos, solo murmuró, «Los niños están solos». Se zafó y se adentró en la negrura. Sus pasos se apagaron. Un último, agudísimo lamento lo siguió. Al amanecer, Fray Benito estaba solo, rodeado de muerte y del oro maldito que nunca fue su salvación. El llanto volvió, más cerca, impregnando el aire. Sabía que no había escapatoria. Se arrodilló, no para rezar a su Dios lejano, sino para pedir perdón a la tierra que habían mancillado. «¡Ay, mis hijos!». El grito helado lo envolvió. Cuando la niebla se levantó, solo quedaban 5 montones de hierro oxidado, ropas desgarradas, y un crucifijo roto sobre un puñado de piedras amarillas, manchadas de lodo y algo que brillaba como lágrimas bajo el sol indiferente. Cortés jamás supo de su destino. Tochtli, al oír el llanto eterno desde su aldea lejana, encendió una vara de copal. Para él, la justicia de Cihuacóatl era perfecta. Notas finales. Cihuacóatl, serpiente mujer, nombre náhuatl original de la figura que derivó en La Llorona. Era una deidad asociada a la fertilidad, pero también augurios de desgracia, como la conquista, y al inframundo, Mictlán. Su lamento anunciaba calamidades.